NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Vamos a ver los temas más importantes de las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. Ahí muy rápido, porque en el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las primarias abiertas y cerradas. En el caso del PRM son cerradas, y vamos a hablar con Ramón Emilio largo y tendido, por eso nos vamos a ahorrar un poco los comentarios para darle bastante tiempo a este gran amigo y gran ciudadano, uno de los políticos que yo siempre le he dado seguimiento desde que estaba en una parcelita pequeña. Se puede decir parcelita pequeña porque hay parcelitas que son más o menos medianas. Esa era una parcelita pequeña. Sin embargo, tenía Ramón Emilio siempre sobresalía frente a los demás integrantes de la dirección de ese partido por sus pronunciamientos, por sus posiciones. Y hablo de que sobresalir en ese partido, por encima, no por encima, pero por sobresalir en la Fuerza Nacional Progresista, al lado del doctor Marino Vinicio Castillo, hay que tener mucho talento y mucha visión. Y Ramón Emilio tenía esas condiciones para siempre fijar posiciones importantes que podía decirse que estaban por encima de su partido en ese momento. Hoy está activando muy fuertemente por la candidatura presidencial del PRM, y vamos a ver cómo anda su proyecto, que un proyecto presidencial no es fácil en la República Dominicana, sobre todo cuando no se está cobijado por las sombrillas del poder, que ahí hay cualquier caco en maco puede sobresalir aunque no tenga condiciones, pero si está amparado por ese manto protector de los recursos del Estado, bueno, cualquiera monta una candidatura, y tenemos casos ahora mismo que no tengo por qué decirlo, porque ese no es el objetivo de este comentario, pero ahí tenemos a gente aspirando que tienen todos los derechos constitucionales, más no condiciones. A propósito entonces de la precandidatura, en este día todos los partidos tienen que formalizar, los que van a acogerse a estos procesos, formalizar ante la Junta Central Electoral todas las listas de candidatos, precandidatos, desde regidores, comenzando de abajo, hasta presidente de la República. Entonces, la precampaña realmente comenzará este día, faltando apenas menos de 2 meses para las primarias. 6 de octubre, ahí se va a definir en el PRM y el PRD, en el PRM y PLD, todas las candidaturas, las que están en competencia, porque los partidos, en virtud de la ley de partidos, se reservan una importante cantidad de candidaturas, y esas, tengo entendido que no son presentadas todavía a la Junta Central Electoral, sino que eso ocurriría en noviembre, cuando sí tienen que estar formalizadas todas las candidaturas. Muy bien, doctor, buen día.
Buen día, Nelson. Buen día y contentísimo de este reencuentro. Para mí, más todavía. Muchas gracias. De verdad que me place tenerlos de aquí para conversar los próximos 48 minutos. Oh, una hora casi. Casi no. Tenemos mucho A la tiempo. disposición completa. Vamos a comenzar por su candidatura, doctor. En estos partidos, PRM, PLD, fundamentalmente, una candidatura como la del doctor Concepción se pudiera ver como cuesta arriba, porque en estas estructuras funciona mucho el amarre, funciona, como dije en el comentario, el dinero, funciona el apandillamiento. En el PRM se ve un apandillamiento de un lado con Hipólito Mejía, de otro lado con Luis Abinader. En el PLD un apandillamiento obvio, sino muy explícito de Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces los aspirantes como usted, que no está apandillado, tendrían un trabajo, tiene que ser un trabajo doble. Sí. Un trabajo doble para poder meterse en medio de de estas parcelas que tienen los partidos grandes. Pienso, ¿Cómo usted ha logrado Mire, llegar hasta aquí? hay momentos en la vida de un hombre, de una organización, de un pueblo, que cuando llega el momento de una idea que se ha estado enarbolando durante mucho tiempo, cuando ese momento llega no la puede detener ni el dinero, ni el apandillamiento, ni el poder mediático, porque son tantos los testimonios que se van sembrando contracorriente, como muy bien decías ahorita, que los países terminan entendiendo. Ramón Emilio Concepción se hubiese querido equivocar en todo cuanto planteó desde que el PLD llegó al poder. Me separo de mi partido original por diferencias políticas, porque yo entendía que las políticas que empezó a aplicar el Partido de la Liberación Dominicana no iban a dar resultado en el país, porque ya habían fracasado en Venezuela, en México, en Chile, Bolivia, Nicaragua. Y cuando nosotros llegamos tarde, yo empecé a hacer la advertencia, señores, esto no va a ir bien. Eso me trajo algunas diferencias en el partido, yo opté por irme. Y digo que ojalá yo me hubiese equivocado cuando advertí lo que iba a pasar cuando privatizaron CDE, por ejemplo. No iba a ser diferente. Si en Chile se las repartieron con el dinero de los trabajadores, 14 vivos compraron el sistema eléctrico, no iba a ser diferente en el país. Advertí cuando privatizaron puerto y aeropuerto y dije lo que había pasado en Argentina, Sí. que fue un proceso tan traumático, Nelson, que los perros que servían para detectar la droga que pasaba por esos puertos y aeropuertos privatizados, había que cambiarlo cada 3 meses porque perdían el olfato de tanta cocaína que olían. Cojan la prensa nuestra después que aquí se privatizaron puerto y aeropuerto, a ver si no hay una primera plana todos los días de cientos y a veces de miles de kilos de cocaína, contrabando de todo tipo. Los que atrapan. Los que atrapan. ¿Por qué? Porque se entregó seguridad nacional al lucro y al comercio. Yo he estado planteando abiertamente que la situación que se va a recibir el año que viene, no cualquier presidente la puede manejar. Y es cierto que cuando se asumen posiciones como las que nosotros hemos asumido, hay que nadar contracorriente durante un tiempo. Y he tenido que ir braceando, como decimos en el argot deportista del nado, hemos tenido que ir braceando contracorriente, abrazado a ideas. Y dije durante un tiempo que yo estaba dispuesto a debatir con todos juntos, uno a uno como caballeros, o con todos juntos como malandrines, como decía el poeta español Luis Aguilar. Sí. Los políticos aquí le temen al debate, Nelson. Prefieren los insultos, las diatribas, las descalificaciones. Yo dije desde el primer día, yo voy a plantear ideas. Y estoy ofertando a mi país una agenda nacional de desarrollo, 8 o 10 ejes centrales, porque aquí desde 1960 a la fecha no se ha resuelto un problema básico del país. No, ninguno. Nelson, en 1960 nosotros teníamos incineradora de basura en la parte alta de la ciudad.
Y todavía... Bueno, ahí está, la incineradora. La le incineradora decimos todavía se dice. Y hoy la basura ahoga las ciudades, no solo Santo Domingo, todas las ciudades. A nosotros están regresando enfermedades que en los años 60 habían sido erradicadas y certificadas por la OMS. Sí. Sin embargo, están volviendo al país. No hemos resuelto el problema de la energía, de transporte, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria. De salud, de educación, de nada, de vivienda. Entonces, eso me lleva a decir, la situación es tan compleja que no cualquier presidente podrá manejar lo que va a entregar el PLD el año que viene cuando salga del poder, si logramos sacarlo del poder. Bueno, eso es condicionante. Claro. Sí lo logran sacar. No, yo he estado claro en eso. Hay muchos ilusos en el partido que apuestan solo a la división de ellos. No, yo soy de los que creo que al final se ponen de acuerdo. Hacen un pacto del desacuerdo, del desencuentro, pero al final se ponen de acuerdo. No pueden ir separados. No hacen como nosotros, que a veces somos suicidas, conscientes de que la división nos va a permitir que no lleguemos al poder, nos va a impedir, a veces nos dividimos, ellos no. Entonces, esta situación que va a entregar el PLD, si no surge un presidente, que seguramente el 16 de agosto, ¿verdad? El 17 tiene que poner en marcha un plan de reconstrucción económica en todas las infraestructuras físicas y morales de la nación. La infraestructura física, porque aquí todo está por hacer. Si vamos de aquí... A pesar de... Se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho, pero no lo suficiente, porque el problema es que algo había que hacer. Nelson ha manejado alrededor de 13 billones de pesos en apenas 20 años. 168 años de vida democrática. ¿Pero de los billones españoles o ingleses? No, billones. Billones españoles. ¿En español? Millones de millones. Han manejado los PLDistas en 20 años y no han resuelto un problema básico de la nación. 168 años de vida republicana para atrás. Todos los presidentes que tuvimos en 168 años no llegaron a 1 billón. Y tú podrías decirme, bueno, pero la diferencia en la moneda, podemos hacer todos los ajustes monetarios que hagamos. Y como quiere demasiado dinero para no haber resuelto un problema básico del país. Un ejemplo, la Secretaría de Educación está manejando este año 172.000 millones de pesos. 8 veces lo que era el presupuesto general de la nación en 1996. Sí. Aquí hay 35 presas, de las cuales Joaquín Balaguer con un presupuesto de ese tamaño hizo 30. 30 de las 35 presas que hay aquí. Autopista Duarte, 6 de noviembre, una parte de la Autovía del Este, la presa Higüey, Aguacate, todas esas presas con un presupuesto de este tamaño. Educación, que está manejando este año 172.000 millones. En el 2013, cuando empezó a aplicarse el 4%, se dedicaban para formación docente, sí, para preparar los maestros y el personal, 5.000 millones de pesos. Ahora en el 17 se llegó a 12.000. Pero la parte administrativa, que en el 2013 era de 10.000 millones, ahora está en 90.000. Así que se utilizó un gran presupuesto para que uno solo de esos precandidatos, que fue ministro de Educación ahora, 3 candidatos presidenciales, 13 ministros de Educación, sí, porque hubieron 2 de ellos que en 3 años manejaron 711.000 millones de pesos. Y cuando tú buscas la formación de los muchachos, descubre 4 muchachos de cada 100 tienen comprensión de matemática y 17 de cada 100 tienen comprensión de gramática. Luego, ¿para qué ha servido todo ese dinero? Hubo uno que en un año nombró 33.000 empleados y es lo que anda paseando por todo el país como un proyecto político. Entonces, si no surge un presidente que sepa... ¿Cuál de los 3? Hoy el señor de Moca, el que era senador, Almarante, ¿verdad? 33.000 en un solo año nombró, 33.000. Por eso que el presidente le pide que entregue el cargo, no fue por otra cosa. Digo, entre otras cosas más. Pero tú sabes el abuso que en una cartera tan delicada como el Ministerio de Educación, nombrar 33.000 vagos para hacer política en un solo año. ¿Fue Almarante o fue Navarro? Almarante Baré. Porque a quien el presidente le pidió fue a Navarro. Almarante también. Aquí estaba interior. Bueno, en el momento que estaba. Chico, claro. Sí, aquí y cuando busca, yo tengo las pruebas de los 33.000 dominicanos que nombró. Y ahora lo anda paseando en todo el país como un proyecto político. Entonces, mi candidatura en este momento viene a ser, cierto que una candidatura diferente, porque yo estoy planteando ideas, yo estoy planteando criterios, yo estoy planteando una agenda nacional de desarrollo, donde digo, el presidente que suba y en los primeros 100 días no genere entre 350 y 500.000 empleos para los jóvenes de 18 a 32 años, no va a poder sacar a los jóvenes del vicio, de la violencia,
de los arrabales donde viven. Y pongo un ejemplo, San Cristóbal. San Cristóbal está a 10 minutos de Santo Domingo. San Cristóbal no tiene planta de tratamiento, no tiene agua. San Cristóbal es un barrio grande de la capital. Un barrio grande de la capital, con todo el abandono del mundo. Ahí no hay un gran hospital, siendo una ciudad ya, creo que la quinta en materia electoral, en importancia es San Cristóbal. No tiene un gran hospital, no tiene hospicio para envejecientes, no tiene ni siquiera una buena defensa civil, no tiene cuartel de bomberos. Falta todo por hacer. Entonces, si no surge un presidente, Nelson, claro de lo que va a recibir y de lo que va a empezar a despachar al día siguiente, de sentarse en la mesa de trabajo, nosotros en 6 meses podríamos estar camino hacia Venezuela. Una poblada. Camino hacia Venezuela. Una insatisfacción colectiva. Que en cierto modo ya la hay, ¿eh? Pero la oposición ha sido una ineficiente. contención, todavía hay una contención. Hay un muro de contención. ¿Por qué? ¿Por las elecciones o no sabemos por qué? Pero hay una contención. Esa contención no pudiera, como usted señala, no pudiera sobrepasar el primer año de la próxima gestión. Porque además... Si no hay un cambio radical en el manejo de la cosa pública, no aguanta un año. Que además de abogado es economista, sabe que el próximo gobierno eventualmente en los primeros meses, el primer año, no pudiera conseguir coger un peso más prestado. Entonces, ¿cómo va a responder a estas insatisfacciones que están contenidas ahora por el proceso electoral, que suele jugar al muro de contención? Pues la gente dice, bueno, vamos a esperar qué va a pasar en las próximas elecciones. ¿Qué respuesta tendría el próximo presidente si no puede seguir endeudando, no puede... Pero es que no puede seguir endeudando. Si yo soy presidente en los 4 años que me toque gobernar, no se tomaría un peso más de endeudamiento. ¿Y cómo responde? Lo primero que haría es mandar a investigar la deuda y dividiría la deuda legítima de la ilegítima. Aquí hay deudas que no llegaron al país. Se repite la historia del viejo empréstito Harmon de 1869, que solicitamos 800.000 libras esterlinas, al país solo llegaron 37.000. Las otras se perdieron en manos de los lobistas, los políticos y los banqueros. Aquí hay que investigar el proceso de endeudamiento para ver cuál deuda es legítima, cuál es ilegítima. Y pongo un caso. Aquí se colocaron unos bonos en el 2001, el mismo día que caían las Torres Gemelas, colocaron Japón, Perú y Santo Domingo. Perú con Sendero Luminoso en su momento más alto en torno a la violencia, colocó a 4%. Y a nosotros, que con una estabilidad que se recibía desde 1996 que entregó Joaquín Balaguer, colocamos a 7%. Hay que explicarle al país qué pasó ahí. Y cuando tú investigas comisiones que se dieron por abajo para lobistas, para políticos y para banqueros. Se fueron quedando en el camino. ¿Qué se fueron quedando en el camino? Vamos a la pausa, doctor. Sí. Cuando regresemos, vamos a continuar con ese tema, porque el tema de la deuda, muchos lo ven como un ejercicio de economistas y de técnicos. La gente de abajo no sabe el impacto terrible que tiene la deuda sobre cada uno de nosotros. Entonces, a ver, usted plantea que no se tome más prestado, pero los recursos internos no alcanzan para... Bien administrado y sobran. Bueno, vamos a ver para que usted me explique un poco eso. Vamos a la pausa y venimos de nuevo con el doctor Ramón Emilio Concepción. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos esta interesante conversación con el doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las primarias cerradas del PRM el próximo 6 de octubre. Hablábamos de la deuda, doctor. Le preguntaba que el próximo presidente, el próximo gobierno no va a poder, eventualmente, no tendría campo libre para seguir buscando dinero prestado en organismos internacionales o en el sector financiero privado, la banca privada, pero también tenemos
el inconveniente de que los recursos internos no son suficientes, aunque usted dice que sí, que bien administrados pudieran ser suficientes. Claro. Vamos a suponer que no, que sí sean suficientes. Pero tenemos todo el peso de la deuda que consume una importantísima parte del presupuesto nacional de cada año. Aquí hay una dicotomía económica, porque aquí en los medios de comunicación hay un crecimiento y una bonanza fuera de serie. Dicen que somos ejemplo en la región del crecimiento más formidable que país alguno pueda tener. Pero es verdad. Bueno, me recuerda a la Argentina de Menem, que duró 16 años creciendo, más que aquí, entre 9 y 12%. Cuando Menem sale del poder, los argentinos no tenían para comprar ni siquiera la pastilla del corazón. Se desataron los corralitos, a la gente que tenían los ahorros para comprar su medicina se le quedaron en los bancos. Sí. Y cuando se investigó, ¿qué pasó? Se adulteraron las cuentas nacionales en Argentina y la deuda, que era apenas cuando Menem comienza, 17 mil millones de dólares, subió a 177 mil millones. Vamos a Santo Domingo. En 1996 aquí había una deuda de 3.800 millones de dólares. 1996, 20 años, que no es nada para la vida de una nación. No. ¿Cómo se justifica entonces que si aquí ha habido crecimiento entre 5 y 7% promedio anual desde que el PLD llegó al poder, cómo se justifica que la deuda se haya disparado de 3.800 millones a casi 52.000 millones? ¿Dónde ha ido a parar esa riqueza? A algún lado ha ido a parar. Y cuando hablamos de deuda, a mí me gusta mucho recomendar una obrita, 190 y pico de páginas, que escribió Jacqueline Rhodes en 1984, la década perdida de América Latina. Sí. América Latina tuvo una década perdida. Nosotros los dominicanos llevamos 2 décadas perdidas bajo los gobiernos del PLD. Y ella, al ver el horror que habían préstamos que no salían de los bancos que supuestamente los destinaban a algún país de América Latina, quedó tan horrorizada que al final, yo digo, ella resumió la obra y decía: préstamos insensatos otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. ¿Por qué la insensatez? ¿Cómo es posible que un país que está tomando préstamo en organismos bilaterales, como era antes, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que te prestaban a un 4, a un 6% anual? Sí, con 2 años de gracia, ¿verdad? 5 o 6 años de gracia. Sí. ¿Cómo es posible que tú rompas esa tradición de endeudamiento para el desarrollo para meterte en bonos soberanos, que aquí no se tomaba un bono soberano desde 1869, que ocasionó la tragedia que nos trajo a Trujillo, fruto de ese error económico de 1869? Entonces, la deuda en la República Dominicana tiene un costo tan alto, ya desestabilizó la moneda. Está 51 por 1, programada para el 2023 llegar a 63 pesos con 11 centavos. Gobernante que pierde control de la moneda pierde control de la economía. Y cuando pierde control de la economía, pierde el control político. Claro. Esa es la delicadeza de lo que tenemos para administrar el año que viene. Septiembre del año que viene se vencen unos préstamos que son alrededor de 6 o 7 mil millones de dólares. Un gobierno tan derrochador como este, ¿de dónde lo vas a sacar? Porque si reestructurar. Pero reestructurar, ¿qué? Si cada día ahora están nombrando más gente, fruto del asunto este que viene el año próximo de las elecciones. Yo acabo de decir que solo un exministro de Educación nombró 33,000 vagos para ponerlo a caravanear por todo el país tras una candidatura presidencial. Debería estar procesado. Debería estar preso. Por lo menos procesado. Preso. ¿Tú sabes lo que es 2 ministros manejar 711,000 millones en 3 años? Y los muchachos nuestros no tienen comprensión ni de matemáticas ni de gramática. No quiero ir a historia, ni a física, ni a biología, ni al álgebra que nos enseñaban a nosotros. Nada de eso quiero. El problema es que cuando los países irresponsablemente se endeudan, como ha ido endeudándose República Dominicana, se compromete el futuro de las próximas generaciones. Ahí se necesita un estadista, no un político, como decía Luis F. Clark. El político tan pronto se juramenta piensa en las próximas elecciones. El estadista en las próximas generaciones. Si tiene edad avanzada, a veces diseña política que no ve, pero sabe que está diseñando política para el futuro de su juventud. No le importa que no la vea. Porque sabe que está diseñando futuro. Es un estadista. Está diseñando futuro, aquí no. Fíjate aquí como los presidentes salen a inaugurar una raya que se pinta en Jimaní,
ahí se mueve el helicóptero, la escolta, toda esa parafernalia cuando se va a mover un jefe de Estado. Para ir a inaugurar una raya de una carreterita de 1 kilómetro que se hizo en Pedernal, en Jimaní, en Oviedo, en cualquier sitio. Eso tiene que ir desapareciendo. Eso es un desarrollo pleno. Claro. ¿Cuándo tú has visto un presidente de una nación desarrollada y que inaugurando 3 aulas de una escuela? Entonces aquí se necesita un presidente que piense en el futuro, que piense en el desarrollo. Conversábamos ahora en la pausa. Es justo que República Dominicana en los años 40, 49 específicamente, nosotros exportábamos alrededor de 508 millones de dólares en manufactura y producto. Las Coreas en esa época exportaban 107, 108 millones de dólares. Taiwán llegaba a apenas 10. Hoy Taiwán y las Coreas exportan cientos de miles de millones de dólares. República Dominicana tiene que adulterar las cuentas nacionales para decir que exporta 10.000. Y tiene que poner zonas francas y turismo en las exportaciones nuestras y en el Producto Bruto Interno. No. Zona franca tiene una... Bueno, la zona franca se corresponde con la exportación para el turismo, ¿no? No, porque zona franca trae materia prima libre de impuestos y exporta manufactura libre de impuestos. Si va a tomarme esa parte, ponme nada más el salario, que es lo único que deja zona franca. No es que lo estemos criticando, pero para sincerar el Producto Bruto Interno de una nación, Liz decía que una nación da nociones que se está desarrollando cuando importa materia prima, es decir, trae materia prima y exporta terminado. Manufactura, terminación. Entonces, pero tú pagas un arancel. Le agrega valor. Tú le agregas valor. Pero entonces, zonas francas, el único valor que agrega a la economía dominicana es el salario que le paga a los trabajadores. Luego, tú no puedes poner todo lo que exporta zonas francas como parte del Producto Bruto Interno porque no paga impuestos, ni paga impuestos sobre la renta, ni nada de eso. Pero balance de pago, doctor. Pero tendría que generar nada más la parte que realmente beneficia al país. ¿Por qué tiene Estados Unidos y China, que muchos economistas llaman una guerra comercial? No es guerra comercial. Es que el presidente Trump, tan pronto llega al país, a la presidencia de la República, trata de retomar lo que él, o lo que se llama tradicionalmente el sueño americano. De Estados Unidos se fueron empresas que eran importantísimas, eran símbolos de la economía norteamericana. Que una hora a un obrero calificado les cuesta 22, 26 dólares la hora. Sacan esas inversiones, se la llevan a China, se la llevan a Taiwán, porque allá la mano de obra, los que pagaban 22 allá, centavos. pagan centavos, unos 75, 2.50. Entonces China se lleva las materias primas sin pagar impuestos. La manufactura en zonas francas y la devuelve a Estados Unidos libre de impuestos. ¿Quién gana? Ni gana el Estado norteamericano ni gana el Estado chino. Ganan los dueños de esas maquilas. Y eso es lo que hay que empezar a revisar en estos países. Nosotros en República Dominicana, Nelson, tenemos un gravísimo problema, porque aquí se entregó todo el acervo patrimonial que era de los dominicanos para el día que surja un presidente que tenga criterio de cómo administrar un país. Se entregó en una noche de buenos vinos, a través de la famosa CREP, aquella. Se entregó la industria eléctrica, 104 años de lágrimas, sudor y sacrificio. El Consejo Estatal del Azúcar, que en un momento determinado fue la espina dorsal de la economía dominicana. El CEA produjo las presas, las escuelas, los multifamiliares que hacía Joaquín Balaguer, y en 22 años nada más llegó a 800 millones de dólares. 900.000 toneladas llegó a exportar, a producir de azúcar. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se esté hablando de un crecimiento, de un desarrollo? Si, repito, si ya nosotros en los años 60 habíamos erradicado tétano, sarampión. Pero no todo es malo, doctor, porque ese crecimiento, bueno, no se ha distribuido como ha debido de distribuir, no se ha administrado, vamos a decir que no se ha administrado correctamente, incluso honestamente, porque ha habido muchos escapes, hay muchos leaks, como dicen los americanos, mucho liqueo, sí, el goteo, y todo esto, pero por lo menos hemos tenido un crecimiento y hemos transformado lo que era la economía dominicana hace 40 años, que era una economía muy rural, muy rudimentaria. Solo tenemos economía de servicio ahora. Bueno, pero... Además, algo había que hacer, Nelson. Yo acabo de decir que el PLD en 20 años ha manejado 13 billones de pesos, 13 millones de pesos. Algo había que hacer. ¿O era solo hacer una fábrica de multimillonarios nada más? No, algo había que hacer. ¿Qué yo critico?
En las obras de infraestructura que ha hecho el PLD, yo no critico las obras de infraestructura porque ninguna nación sin grandes obras de infraestructura se desarrolla. Es el costo. ¿Cómo es posible que el tren de Shanghai, que camina sobre levitación magnética, el más moderno del mundo, que no tiene rieles? No tiene rieles. 1 kilómetro lineal de ese tren costara 38 millones de dólares. El de nosotros, 1 kilómetro costó 79 millones de dólares. Esa es la diferencia. Porque la infraestructura hay que hacerla, pero a un precio justo. Y en cuanto al crecimiento económico, tuve un profesor de econometría cuando yo hacía un curso sobre economía física en el Instituto Schiller, que nos decía, las estadísticas pueden ser buenas y pueden ser malas. Este fin de semana en mi casa hice una cena, invité amigos y nos comimos 18 pollos, decía él. Pero el estadígrafo viene al aula donde están ustedes, que son 17 y yo 18. Los pollos me los comí yo, los 18. Sí, pero tenemos que distribuirlo. Pero el estadígrafo dice que nos comimos uno per cápita y ustedes ni la pluma de los pollos vieron. Bueno, el per cápita es uno de las... Es una métrica, de las estafas. Es una métrica que hay que revisar, porque ya no hay otro método. Sí, claro que sí. Yo estoy recomendando que vayamos al método de el consumo per cápita por kilómetro cuadrado de densidad relativa potencial, y lo explico. Si en 1 kilómetro de aquí, de este lugar donde estamos nosotros, doctor, hay 20 viviendas. Sigue siendo, ¿cómo se llama? Antojadizo y sigue siendo ficticio. ¿No? Porque el kilómetro cuadrado que usted va a tomar en Naco, y si lo toma en Cantalarrana de los Alcarrizos. Pero te va a dar la realidad, porque tú la vas a tener estratificada. Y ahí tú vas a determinar dónde planificar el desarrollo y dónde planificar mayor consumo. En Naco tú vas a encontrar que se va a consumir más acero, más energía, mejor alimento, más carne, pero vas a ver exactamente qué cantidad se está consumiendo. Cuando hace el consumo per cápita, tú sumas lo de Naco con Guachupita y nunca va a tener resultado ni va a poder planificar desarrollo. Bueno, sin embargo, cuando tú estratificas y dices en Naco tanto, en Guachupita tanto, tú sabes que el próximo año, si eres un gobernante con criterio, entonces tú vas a empezar a hacer la inversión hacia Guachupita para empezar a mejorar. Así se planifica el desarrollo de una nación. Vamos a la pausa, doctor. Cuando regresemos, háblame de su candidatura. Perfecto. Venimos ahora con el doctor Ramón Emilio Concepción.